actividades muy marcadas por un espíritu de resistencia. Todas las memorias, todas. Es una oportunidad de mirar el pasado, pero para una esperanza en el futuro. Todas las memorias, todas. Todas las memorias, todas. Una producción del Centro Nacional de Memoria Histórica. Bueno, seguimos en este ejercicio de construir la memoria en todo el territorio colombiano. Un diálogo nacional con diferentes perspectivas en donde abordamos la importancia del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas que se conmemora el próximo 9 de abril. Estamos con una invitada especial, ella es María Gaitán Valencia, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica. Bienvenida a este especial de podcast. Y bueno, ¿cómo la trata la vida en estos días? No, pues la vida me trata bien. Sí. Sobre todo que aquí estamos con todo el empeño de cumplir con la misión encomendada por el presidente de avanzar en la memoria histórica como brújula del futuro en paz que tanto nos merecemos en Colombia. ¿Cuál es la posición del Centro Nacional de Memoria Histórica para la conmemoración del 9 de abril que se da todos los años? Bueno, hay un artículo del decreto 4800 de 2011 le otorga al Centro Nacional de Memoria Histórica el deber de articular los eventos junto con las víctimas, las instituciones y la sociedad en general, los eventos que van a darle lugar a las víctimas del conflicto, porque ese es un momento cuando tú decías cómo quitarle la falta de sensibilidad a todo el país frente a las víctimas, pues es muy importante la fecha del 9 de abril, del día de homenaje, de memoria y solidaridad con las víctimas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es retomando el lugar que le corresponde al centro para orientar los eventos, escuchando las instituciones. Estamos organizando desde hace ya un mes encuentros con las instituciones para ver cómo nos articulamos y que todo el país en coro entienda que hay una fecha donde todos y todas tenemos que ser conciencia que hay un conflicto armado en Colombia, que hay víctimas, que hay familiares, que hay mucho dolor, que hay sobrevivientes, que hay resistencias y que todo eso tenemos que acompañarlo para salir juntos y juntas de este dolor que nos ha sumergido durante tantos años y que hemos tenido que presenciar ríos de sangre, y ríos, cuando digo, es que nuestros ríos también se han convertido en lugares y sitios de gran dolor, donde circulan tantos compatriotas y compatriotas y compatriotas y compatriotas que han luchado por un país distinto. ¿Qué es la memoria histórica? ¿Qué significa ese concepto para los colombianos y sobre todo para las víctimas? Bueno, eso es muy importante, esa pregunta, porque nosotros venimos analizando qué significa memoria histórica para poder componerla de tal manera que inicie los pasos de la transformación hacia un elemento indispensable en la reconstrucción de la memoria, que es la sanación. Entonces, cuando hemos venimos recorriendo el territorio desde el año pasado con mucho empeño, nos hemos encontrado que en las discusiones con las resistencias, con las víctimas, los familiares y las organizaciones, la diferencia entre el recuerdo y la memoria. El recuerdo se queda en el pasado. Entonces son reminiscencias muchas veces nostálgicas, otras jocosas de lo que hemos vivido nosotros en cada uno pues de nuestra vida, en momentos de nuestra vida. ¿Y qué sucede con la memoria? La memoria la traemos al presente, y traerla al presente se activan todas las emociones y se activan todos los sentimientos. Y lo importante es que esa memoria, escuchar esa memoria con todos los sentidos, le da, perdón la redundancia, sentido
a la reconstrucción de una memoria histórica. La memoria histórica reúne todas las memorias creadas en el territorio, las individuales y las colectivas. Entonces, lo importante de la histórica es, como nosotros decimos aquí desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, es que el territorio habla y el centro escucha, no solamente pues como el Centro Nacional de Memoria Histórica, sino Bogotá, porque seguimos siendo muy centralistas, ¿no? Por más que la Constitución del 91 nos invita a pensar en esa descentralización, aún está en papel y cartulina. Y lo que no piensa Bogotá, no decide Bogotá, no avanza Bogotá, no decreta Bogotá, no impulsa Bogotá, no existe. Y resulta que a lo largo y ancho del país la memoria vive y resiste. Justamente eso era lo que le quería preguntar, ¿cómo se vive y se resiste la memoria? Porque vemos que hay muchos testimonios en todo el país, uno se va para Buenaventura, se va para el Chocó, uno recorre el Córdoba y todas las víctimas que ha dejado el conflicto armado como consecuencia de los paramilitares, de las guerrillas, hasta del mismo narcotráfico. ¿Cómo se construye esa memoria y cómo se resiste y se vive? Hay una fuerza de este pueblo en la reconstrucción de memoria histórica que existe mucho antes de la ley 1448 del 2011, que le otorga el deber al Estado de reconstruir memoria histórica y esclarecimiento de la verdad. El esclarecimiento de la verdad es fundamental. Pero antes de esta ley, organizaciones y familiares y sobrevivientes le han entregado muchas veces su vida y su misión a que el país no olvide, y que el país no olvide no solamente de dónde surgió este conflicto, cómo ha tenido distintas etapas y cómo muchas de las organizaciones, y cuando digo muchas son muchas, han resistido en medio del conflicto. Y han resistido, hay varios ejemplos donde se han impuesto frente a los grupos armados que han arrebatado su tranquilidad, han arrebatado su futuro y les han arrebatado familiares, para que no sigan entrando a sus territorios y ellos poder seguir siendo autónomos del destino del lugar que habitan. Entonces, cuando vive y resiste, es que nunca ha parado el territorio de reconstruir memoria histórica, y lo que nosotros tenemos como Estado el deber es de hacer visible esas resistencias que, a pesar del conflicto, siguen avanzando sin miedo, con fuerza y determinación. Al principio hay miedo, claro, porque son territorios en donde todavía existen esos grupos que intimidan a familias enteras. Pero ¿cómo construir a través de la memoria y la verdad la paz, esa paz total que deseamos todos, y desde el mismo gobierno del presidente Gustavo Petro? Fíjate que nuestro presidente Gustavo Petro, desde hace ya muchos meses, habló de la necesidad de un pacto nacional. Y ese pacto nacional trajo a colación 3 componentes fundamentales, que son verdad, educación y tierra. Nosotros desde el Centro Nacional de Memoria Histórica estamos muy cerca de la verdad y de la educación, porque en el territorio siempre preguntan: yo quisiera saber qué pasó y yo quisiera saber quién dio la orden. Esos son 2 componentes que componen la memoria y la verdad. El qué pasó nos lleva a reconstruir los momentos de los sucesos, y quién dio la orden es avanzar en saber quién dio la orden, quiénes fueron los actores que
que produjeron este daño a ciertos sectores de la población, sino a todos los sectores. Y para eso nos tenemos que remontar en el tiempo, porque en Colombia la memoria histórica que se viene trabajando desde el Estado y desde la oficialidad en general determinó una fecha y de esa fecha no se ha querido ir, que es 1958. Nosotros desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, gracias a archivos y a testimonios de veteranos compatriotas, hemos entendido que nos tocaba irnos mucho antes para entender. Entonces nosotros nos estamos yendo en la historia del conflicto, en los hechos del conflicto, mucho antes del 58 y estamos llegando hasta donde haya que llegar. Por otro lado, los pueblos indígenas nos han marcado un derrotero muy interesante y es entender que las violencias estructurales fueron toda esta tierra abonada para que entrara y se cultivara un conflicto que todavía no hemos logrado erradicar. Entonces, la memoria y la verdad son fundamentales, componentes básicos para entender por qué hemos llegado a donde estamos y con esta situación darle la viabilidad a la paz en Colombia. Finalmente, pues se habla de quién dio la orden, quién está detrás, pero muchas veces lo más duro es la indiferencia de la gran mayoría de los ciudadanos. ¿Cómo hacer entender a los colombianos que se puedan solidarizar con las víctimas, que ese dolor que ellas tienen es de todo un país? A ver, yo creo que el conflicto armado en Colombia nos ha tocado a todos y todas los colombianos. Entonces, las indiferencias pueden ser diversas, así como las memorias. Hay indiferencias por dificultad a saber cómo enfrentarlas. Hay indiferencias porque no nos afecta el conflicto directamente e incluso puede afectarnos positivamente porque nos da lugares políticos, nos da poderes y el conflicto permite, es digamos un trampolín para estar en lugares de poder. También hay indiferencias porque sentimos que está muy alejado de nosotros, pero todas esas indiferencias es porque no entendemos que somos un solo país y nos han enseñado que la diversidad es, como dicen los jóvenes ahora, tóxica, siendo que la diversidad es nuestra mayor riqueza. Y cuando entendamos que la diversidad es nuestra mayor riqueza, podremos empezar a mirarnos a los ojos de manera mucho más fraterna, que eso es parte de las enseñanzas negativas que nos han impuesto con el conflicto. Nos han enseñado a odiarnos, nos han enseñado a no ser capaces de dialogar, a siempre atacar, muchas veces por la espalda, muchas veces utilizando medios de comunicación y la dificultad del diálogo. Cuando uno empieza diálogos, hay diálogos bien difíciles, hay diálogos agresivos, pero superar la agresión es quizás uno de las posibilidades que tenemos como seres humanos para escuchar al otro. Superemos la agresión, superemos esta dificultad de mirarnos a los ojos y el escuchar al otro no solamente con los oídos y los lenguajes que nos permiten escuchar, como son también la lengua de señas, sino con todos nuestros sentidos, porque hay que escuchar con los ojos, con el olfato, además con el tacto, con la sensibilidad, con el corazón, para poder potencializar todos los sentidos que le dan sentido a una Colombia en paz. Pues muchísimas gracias a la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, María Gaitán Valencia, por estar en este podcast de cómo se vive y se resiste en la memoria. Un gustazo y los invito a que este 9 de abril
y las invito a que este 9 de abril tomemos conciencia que la memoria vive y resiste. De regreso a la tierra. Todas las memorias, todas, es una producción del Centro Nacional de Memoria Histórica.